A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Hace pocas horas se posesionó el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza. De lo que he escuchado, he visto, he leído, he seguido en los medios, al parecer la interpretación de su mensaje a la nación es muy clara. Primero, nos muestra una opción y nos conduce a asumir el ánimo de que vamos a vivir en un país de libertad. De libertad, por supuesto, en la libertad de expresión, porque acaba de enviar su proyecto de ley de la nueva ley de comunicación. Lo hace como premisa presentando, o mejor dicho, derogando el reglamento que es facultad exclusiva del Ejecutivo. Esa es una gran noticia. Eso es casi como dar vuelta a la página, desde luego, sin olvidar todo lo que significó esto, que bien llamado estuvo por todos los ecuatorianos, o por lo menos por la gran mayoría, la ley Mordaza. ¿Recuerdan ustedes cuando aprobaban esa ley? Que tanto Correa cuanto sus feligreses, los levantamanos menos, porque ellos solo levantaban la mano, hablaban de ya pronto llegará la ley de comunicación y ahí los quiero ver. Fíjense ustedes que la campaña llegó al extremo de que este individuo amenazaba que cuando retornen al poder por la vía de el sujeto que pusieron de candidato, habían hecho un listado, pero en ese listado constaban particularmente los nombres de los medios de comunicación y evidentemente pues sus dueños y los periodistas. Así que eso que pusieron en la Constitución de Montecristi, yo no entiendo cómo no se daban cuenta los que votaron por entusiasmo por la opción primero con la consulta popular de abril del año 2007 para ir a Montecristi, luego por los asambleístas, luego ratificaron la Constitución, de eso hacía alarde Correa. Ustedes lo recuerdan, ¿no es cierto? Y no se dieron cuenta nunca. Me refiero a algunos líderes de opinión a quienes debo incluir primero y en primera fila, porque con entusiasmo vamos a tener una ley de comunicación. Fíjense ustedes que en la Asamblea Nacional, legisladores ubicados en la bancada de oposición pretendieron liderar la ley de comunicación, el tratamiento de la ley de comunicación. Incluso no les llegó o no llegaron a entender lo que en algún momento el señor Mujica, socio ideológico del señor Correa, no quiero establecer diferencias, sino más bien la camaradería como entre ellos se encontraban en esta aventura de la UNASUR, etc. Algún momento el señor Mujica dijo, la mejor ley de comunicación es la que no existe. Pero claro, ¿cómo no estar de acuerdo de eso? ¿Cómo puede haber una ley primero para poner una mordaza a los periodistas, a los columnistas, pero por sobre todas las cosas, y de ahí parte el concepto de que ese es un derecho humano? ¿Cómo es que quieren direccionar el concepto de la direccionar el concepto de la comunicación? Esto sí puedes escuchar, esto no. Porque además tengo que cuidarte, porque te van a engañar,
porque te van a lavar el cerebro, así de claro, casi una expresión medio como pedagógica en demasía. Pues no escuchas eso, te van a dañar la mente. Así que es lo primero que hizo el presidente Guillermo Lasso, y he visto algunos líderes de medios de comunicación recibir esta noticia, y por supuesto a mucha gente que no está vinculada con los medios de comunicación recibir con entusiasmo. Libertad económica. Cuando él anuncia y hace una especie de exclamación: más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Esa doble vía es una especie de círculo virtuoso que es desde luego, desde todo punto de vista, beneficiosa para quién, para los ciudadanos, para la sociedad, para aquellas personas que buscan con desesperación la opción de un empleo, para otros que quieren progresar en su actividad del empleo, que quieren ir escalando posiciones, pero con justo derecho, pero con justo derecho. Pero para eso, pues evidentemente, el Ecuador tiene que generar instrumentos que den confianza, que garanticen una seguridad jurídica a toda prueba, que no sea un tema a discutírselo. No, en el Ecuador hay seguridad jurídica. Yo voy a llevar mis inversiones al Ecuador porque ahí primero las diferentes funciones del Estado se respetan entre sí. El Ejecutivo gobierna, el Legislativo hace leyes y fiscaliza, el Judicial juzga. Esa es la magia del respeto y la libertad, y por supuesto la libertad para cada una de las funciones de cumplir con su papel. Así que esa es otra de las líneas muy claras que ha quedado del discurso del presidente de la República. Hay una muy importante que le puso acento y punto seguido en la campaña a la segunda vuelta electoral. El presidente Lasso le puso énfasis al tema de combatir a los corruptos. Lo dijo con energía, con fuerza, trazando el rumbo de ese propósito. Y por supuesto que le creyó la gente, por eso votó, pues. Por eso votó y logró revertir un resultado electoral que, recordemos, los primeros días cuando estaba en disputa el segundo lugar, ¿cómo cuántas personas decían no, hay que irnos por esta vía porque puede ganar? Cuando se definió eso, la gente no estuvo calculando si puede o no ganar. Las personas que votaron y votamos por el señor Lasso entendieron y entendimos, era o sí, o este sí. En materia de corrupción, este sí va a combatir. Recuerdo haber escuchado una entrevista con algún comunicador que habló con energía. No solo estaremos atentos, respetando la independencia de la justicia, por supuesto, estaremos atentos a que la justicia haga su papel y resuelva lo que tenga que resolver. Pero por sobre todo, dijo, vamos a ir a descubrir el camino por donde hicieron recorrer el dinero que se robaron para recuperarlo. El comunicador que entrevistaba al presidente Guillermo Lasso le dijo, sí, pero puede ser que se cometan injusticias porque pueden haber errores. Un momentito, dijo, no. En materia de corrupción no hay errores. Sí, claro, pues. ¿Cómo puede haber errores que tengan un maletín de plata de pronto en el baúl de su carro, o en algún armario de su casa, o en el techo de las casas, como ocurrió en el gobierno de Correa? Ya no hay como decir el gobierno anterior nomás. Habrán que decirse muchas cosas que a lo mejor en su momento las conozcamos, pero hay que diferenciar el gobierno de Correa de los que ya están sentenciados.
Así que ese es un tema muy fuerte, tanto así que en el discurso presidencial, yo diría con sabiduría táctica y conceptual, el presidente hablaba casi de un sujeto inerte. No lo nombró, pero sabíamos a quién se refería. Es decir, la palabra presidencial no puede estar en los temas que le corresponden a la justicia, pero en autos. No con la palabrería y la espectacularidad, buscando cómo adecuar el pantallazo de inicio cuando supuestamente se dedican a la investigación. No sirve. Sirven los fallos en las instancias correspondientes, cuando van precluyendo las etapas para que los jueces sin presión puedan tomar las decisiones. Sagrada es la decisión de un juez. Casi es el ser que no puede fallar. Por eso es que no puede tener presión de nadie. El juez no puede estar contra la pared que si resuelvo así me van a caer, que si resuelvo así me van a investigar, que me pueden hacer alguna investigación. No, señor. El juez debe tener de la sociedad, a través de sus instituciones, una especie de blindaje para tomar sus decisiones. Porque claro, pues el fallar, me refiero a error, sentenciando, enjuiciando, ¿no?, indiciando a las personas, puede ser terrible. Por eso es que los jueces están obligados a leer con pulcritud infinita los textos sobre los que tienen que resolver, porque hay observadores que vienen luego, derechos humanos, y así una serie de instancias que pueden observar y analizar incluso la justicia internacional. El presidente Lasso dijo una cosa: se terminó la persecución. O para ser más exacto, no habrá persecución. A mí me parece muy bien que haya dicho eso. Claro, la espectacularidad en estas instancias hace que la fotografía y el pantallazo se antepongan a los documentos, a los autos. Y creo que lo dijo bien, porque el mundo entero nos observa en este camino y puertas abiertas que el presidente ha diseñado y lo ha expuesto al mundo. Más mundo en el Ecuador, desde luego. A propósito, escuché a un dirigente indígena en la provincia de Tungurahua que en una alocución frente al presidente de la República decía: queremos que nuestros productos se vendan y que no vengan productos del exterior a venderse en nuestra tierra. Más o menos así. A lo mejor se me va algún término, pero ese era el concepto. Me puse a pensar, digo, aquellos que adoctrinaron algunos sectores para decirles cosas como estas, bueno, van a tener que contar con una contraparte que al mismo escenario y a las mismas personas les diga: oye, hermano, ¿y cómo es que cuando tú produzcas tus papas, o tu maíz, o tu brócoli, los productos, qué quisieras? Que nos compren, si estás en Tungurahua, en La Tacunga, en Chimborazo, en Loja, en el Carchi. ¿No se te ocurre que sería extraordinario que tus productos vayan a Colombia, vayan al Perú, vayan a Argentina, vayan al Brasil, vayan a Estados Unidos, vayan a Europa, vayan al Asia? ¿No crees que ahí te podría ir muy bien? Entonces, no es un asunto, pues no, que yo escuché alguna vez a un presidente, decía, aquellos que venden en los supermercados naranjas importadas cuando nosotros podemos producir naranjas. A ver, un momentito, pues entonces consumamos nosotros todos los camarones, pues, y todas las flores. Este es un tema que
que para el gobierno seguramente va a ser muy importante, no sé si use bien el término y les pido comprensión, entrenar a gente que vaya y les diga, a ver, si tú siembras 100, cosechas 100 quintales de arroz macareño, perdón, pues es que ese es un producto extraordinario como el arroz de Zapotillo, es por el clima, las cantidad de horas de luz, por la temperatura del agua, varias razones. Sí, pues si vas a tener una producción en esa dimensión, quisieras crecer para vender en los mercados del mundo, pero desde luego que sí, desde luego que sí. Así que ese fue otro mensaje potente del presidente de la República, la libertad económica, un escenario que tenga trazada la cancha muy clara, que los instrumentos que logre hacer el legislativo sean tan bien discutidos, que se conviertan en herramientas que sirvan a la sociedad. Yo quiero referirme a otro tema, luego de estas impresiones del discurso presidencial, en este cambio de mando que para muchos tuvo características como que viendo la televisión, escuchando la radio, como que se quebraban de la emoción de ver cómo finalmente lo logramos. Parecía que estaba muy distante. La campaña estuvo cargada de mucho nerviosismo, porque claro, el sujeto, el contendor, era de tal especie que creo que a su mismo mentor le causaba interrogantes. Este se me va, o cosas por el estilo. Pero había tal nerviosismo que llegado el 24 de mayo a las 11 de la mañana, en pleno discurso, resultó ser emotivo, de no parpadear, ahí sentados o de pies, poniéndose de pies, medio como que en el propio terreno, moviéndose, escuchando. No, pues, primero el concepto de el expresidente que se despedía del hemiciclo del Parlamento Nacional y el presidente que asumía el mando. Y no puedo dejar de decir lo que vi y la impresión que ha causado a muchos, por supuesto, y que me causó. El discurso de la presidenta de la Asamblea no puede ser mejor. Caramba, con una apertura extraordinaria, con una sobriedad que no ponía en duda sus principios. No, nadie le dice que se cambie de bando, en lo absoluto. Yo creo que más bien su presencia resulta casi como una especie de representación que tiene un valor agregado para el producto que va a salir de la Asamblea Nacional. Yo quiero pues diferenciar, con el respeto que tengo para Salvador Quispe, mi cuasi paisano porque es del sur, ¿no? Cuando salió designada como presidenta por sus colegas asambleístas, doña Guadalupe Llori, él puso un Twitter de inmediato e hizo una declaración para medios de comunicación. Dijo, ni vayan a estar pensando, cosas más o menos así, de que es un pacto para todo. No, aquí lo único que hemos logrado es desbloquear la designación presidente de la Asamblea. No es así. No es así, porque el discurso de la presidenta fue todo lo contrario. Claro, el presidente Lasso, esto no es habilidad política, no, con sinceridad, dijo una frase donde creo que pues debe haber sido pensada también. ¿Quién iba a pensar más o menos así? Que un banquero de oficio y una presidenta que representa y que viene de la masonía iban a ser los dos protagonistas de
recuerdo haber visto la expresión de la señora Guadalupe Llori, que la hacía sentirse no halagada, sino dentro del concepto exacto de la corresponsabilidad de lo que significa presidir el Ejecutivo y presidir el Legislativo. Así que ese es un tema que a mí, les quiero decir, me ha causado gran emoción, porque está lejos de aquellos que pretenderían, comenzando por esa desfachatez de ponerle tiempo o medio como usar una especie de imaginario de cuenta regresiva, de que ya van 2 días y falta aquello. No, señor. Ese escenario que fue testigo del evento, creo entender que para muchísima gente, creo entender en términos personales, de que nos dio una imagen de corresponsabilidad, que eso es bien importante. No, pues es que el Ejecutivo es el responsable, o me cumple o me cumple. ¿Y los legisladores qué? ¿Quién los eligió? Sí, ya sabemos que los eligieron en las listas de sus candidatos presidenciales, claro que sabemos eso, por supuesto, y que no se pierdan, porque esa es la verdad. Algo tiene que poner, pues, el candidato, pero en algunos casos casi nada. Pero bueno, ese es un tema que no resulta importante. Pero ellos fueron el enlace para pedir el voto para ir a la asamblea. Así que son responsables también del tema. Así que las expectativas de campaña no es que las van a trasladar al Ejecutivo, no, señor. Las expectativas generadas en la campaña son punto de partida también de la gente que tiene como herramienta para exigir y demandar lo que se comprometieron, para decirlo de mejor manera. Así que este inicio de gobierno, creo que por lo que dicen los resultados de las encuestas que exhiben, por supuesto genera una gran expectativa, pero también ha generado mucha confianza. Hay prácticas repetitivas también, pues. Se entendía de lo que se conoció, que ese acuerdo legislativo decía que aquellas personas que son elegidos o designados primeros para una comisión pasarían a presidir la comisión. No ha ocurrido eso en la Comisión de lo Económico. No ha ocurrido en la Comisión de lo Económico. Volvieron a insistir y designaron a una representante de Pachacuti. Escuché a uno de los líderes de Pachacuti, líder parlamentario, decir que han hablado con la ciudadana, con la asambleísta, para hacerle, no diría entender, hacerle un exhorto, no sé si cabe el término, de que hay un acuerdo legislativo. Pero miren ustedes que la 6 se une con el correísmo para lograr una deserción del acuerdo legislativo de la señora y que pase a presidir esa comisión. Seguramente de las que se puede considerar las más importantes en lo que tiene que ver con estas herramientas de estas leyes que tiene que producir la asamblea. Pero claro, las 6 comunes, es decir, mantienen ahí esa alianza que en algún momento no lograron conseguir el objetivo de llegar a la Comisión de la Verdad para ir a revisar las sentencias, como dijo la señora Correa, la hermana del señor Correa. No vamos a revisar las sentencias que han sido producto de persecuciones. Hasta ahí este tema. Quiero referirme a un
tuit. El señor legislador César Ron ha dicho una cosa espectacularmente importante, pero fuerte. Dice el asambleísta que en la época de Correa el avión presidencial hacía viajes sin pasajeros donde lavaba oro y full billete. César Ron. Esta es una declaración profunda, fuerte, es un remesón. Déjenme decirles que veo en César Ron una especie de libertad, porque a lo mejor en algún momento escuchó muchas veces decir: a nadie le importa los temas de corrupción, la gente quiere comer, no hay tal. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.